En muchas ocasiones tenemos muchos pretextos para no querer escuchar la voz de Dios. Uno de ellos, y muy común, es: los pensamientos de Dios no son los de los hombres. Y aunque eso es cierto, nadie dice, y en ningún lado dice, que no podamos tener los pensamientos de Dios. Lo que está diciendo esa cita es que en lo natural no pensamos de esa manera, pero en lo espiritual fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Tenemos toda la capacidad de aprender a hablar, a pensar y actuar como Dios. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, pasa exactamente eso. Hay veces que es como una manera, no me gusta la palabra, pero un poquito mediocre de rendirse. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Y hay veces que quisiéramos que Dios nos pusiera las cosas así como que rápido, pum, ya, y vámonos. Pero el hecho es que la intención de Dios es tener una relación con nosotros, y el hecho es que Dios quiere tener una conversación con nosotros. Una de las cosas que todos disfrutamos es encontrarnos con nuestros amigos, porque con nuestros amigos tenemos mucho que platicar. Y cuando nos dejamos de ver con nuestros amigos, lo más rico es poder encontrarnos con ellos y decir: wow, pareciera que no nos dejamos de ver y tenemos horas y días para platicar. Por eso la Biblia misma dice que el amigo es más cercano que el hermano, porque tenemos mucho que platicar. Ahora bien, fíjese nada más esto. Pablo, y estamos viendo alrededor de esta cita en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, le recomiendo muchísimo que lo lea. Pero Pablo se encuentra cara a cara con Jesús. Y la primera pregunta, que ya la discutimos aquí, es: ¿quién eres? Pero la segunda pregunta que le hace es: ¿qué es lo que quieres que haga? Lo primero que a Pablo le quedaba muy claro era que Dios no iba a tener un encuentro en vano o dioquis con él, sino que si ya estaba en la presencia de Dios, seguramente Dios no solamente le iba a encargar algo, sino que Dios lo iba a capacitar de una nueva manera para hacer estas nuevas cosas. Y entonces viene aquella cosa tan maravillosa que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis: la obediencia. Entonces, porque le dice Jesús: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, no le dijo qué es lo que quería, no le dijo el plan completo, pero le dijo: ¿para qué te doy la historia completa? Porque te vas a brincar los pasos, porque te vas a ir, ahora sí, como nosotros decimos, como gorda en tobogán. Y entonces esto me hace recordar la palabra misma, porque en la Biblia dice: si eres fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Y aquí hay una instrucción chiquita. Y le dijo: si eres fiel en lo poco, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. A los discípulos que tenían muchísimo tiempo con él, más de 3 años, para la última cena, también les dijo: mire, van a aquel lugar y va a pasar. Y entonces las instrucciones iban progresivamente. Y no hay una razón de que, ay no, Dios es misterioso. No, Dios no es misterioso. Lo que pasa es que Dios quiere seguir teniendo una conversación con nosotros. Y Dios conoce nuestro corazón. Y nos pasa muchas veces, amados, a usted y a mí, que nosotros ahora sí que nos dan algo y salimos corriendo. Y dice Dios: no, necesito que sigas teniendo una conversación conmigo. Ya nos encontramos. No existe un Dios que ande a hurtadillas detrás de nosotros para caernos bien. Dios quiere hablarnos cara a cara y quiere que le obedezcamos, pero no es nada más el someternos a Dios, sino que el que entendamos que nos va a poner en un lugar y en una condición en la que podamos escuchar, en la que podamos entender y en la que podamos aprender los propósitos. Por eso Pablo fue muy acertado al hacerle las 2 preguntas más importantes que se deben de hacer cuando uno se encuentra con Dios: ¿quién eres? ¿Y qué es lo que quieres que haga? ¿Por qué? Porque Dios quiere. Había un rey, David, que tenía un anhelo en su corazón, ¿sí? Quería ponerle casa al Señor. Y le dijo: quiero construirte tu templo. Y Dios le dijo: no me puedes construir el templo, porque tus manos están demasiado llenas de sangre.
Pero dijo David, ok, si yo no construyo el templo no pasa nada. Pero no me dijo que no podía juntar los materiales. Entonces se puso a recabar oro, piedras preciosas, maderas preciosas, rocas, todo, y preparó todo. ¿Para qué? Para que Salomón pudiera construir el templo. Porque entendía el corazón de Dios. Esto es lo mismo. Si, imagínese esto, si usted llega delante de Dios y Dios le dice que construya un arca, no tenemos todavía la práctica suficiente de la obediencia. Mire, piense esto. En los tiempos de Noé, no llovía sobre la tierra. Entonces, el hecho de construir un arca era ridículo. O sea, era completamente absurdo. Pero Dios conocía el corazón de Noé y por eso le explicó el plan A, B y el C. Le dio todos los pasos. Pero cuando Él conoce nuestro mundo, que está lleno de ruido, que está lleno de redes sociales, y lo primero que nos dice es, lo primero que te voy a hablar es algo simple. Y en el momento que sepa que puedes ser fiel en lo poco, sobre lo mucho te voy a poner. Yo creo que esto es más importante que ponernos a pensar en sí, no, o tengo algo mejor para ti. ¿No se ha puesto a pensar en ello? Se lo dejo de tarea. Nos vemos mañana y por favor cuénteme qué opina.